Vamos a ver en esta clase las elipses, que como ustedes recordarán son dos, una pequeña y una mayor. Cuando son iniciales, la pequeña sí o sí comienza con la letra E. Hay una excepción, pero la vamos a ver en breve, en una regla de perfeccionamiento. Y una elipse mayor que puede comenzar con cualquiera de las 5 vocales. Las elipses también pueden ser aisladas. Esto ya lo hemos visto en el primer nivel del curso. Por ende, solamente están los ejercicios para repasar, pero no para explicarlos nuevamente, porque ya lo tienen todo en el material y en los videos que, si lo necesitaran, pueden verlos nuevamente. Vamos a explicar, esto sí, las reglas de perfeccionamiento. Tenemos, en primer lugar, que para facilitar el trazado se dibuja elipse pequeña inicial en los derivados del verbo ostentar. Esto es lo que les decía recién. Es la excepción a la regla de que siempre la elipse pequeña comienza con E. Tenemos entonces los derivados del verbo ostentar como ostento con elipse pequeña inicial, ostentaste y ostentoso y todos los derivados. También vamos a escribir con elipse pequeña, en este caso al final, las palabras terminadas en estad o en algunos casos stid, como se da en estos ejemplos: majestad y revestid. Es como que no registramos esta D final. Y en los plurales, por ejemplo, para escribir majestades o amistades, como tenemos aquí, simplemente agregamos el circulito. Esto hay que recordarlo sobre todo en los ejercicios de transliteración, porque si ven que les cuesta leer, dice amistas, recordar que puede tratarse de esta terminación, estad, estades. Fíjense esta otra regla. La elipse pequeña inicial se traza fuera del rasgo cuando media un circulito, y la elipse mayor inicial cuando media un circulito o un círculo. Con los ejemplos lo vemos mejor. Fíjense para escribir estacionario. Aquí está claramente la elipse pequeña y aquí el circulito. Entonces, el trazado, para que ustedes lo vean, es elipse, luego salgo, trazo el circulito y continúo. Para escribir abstracción, lo mismo. Elipse, imagínense, estoy aquí en la primera posición, abstracción. ¿Ven? Y en ostracismo lo mismo. En tercera posición, como la elipse mayor tiene un diámetro que puede contener al círculo mayor, se puede trazar con comodidad. Ostracismo. Y aquí tenemos otra regla más. No se usa demasiado, pero sí puede aparecer en las palabras que comienzan con austr. Vamos a usar la elipse mayor, pero vamos a engrosar la primera parte de la elipse. Esto se da, por ejemplo, en Austria. Colocamos en primera posición porque escuchamos la A y engrosamos la primera parte de la elipse para indicar que hay otra vocal. Se lee aquí claramente Austria. Australiano, lo mismo, con la elipse engrosada al comienzo, y Australasia también.
Luego tenemos que el rasgo vocal S o vocal N en las desinencias verbales con 3 vocales puede darse de esta manera, con la elipse mayor antes del rasgo. Por ejemplo, para escribir extra ian. Esto se relaciona con una regla que vimos en una clase anterior de los estenogramas que tienen así 3 vocales y luego el rasgo vocal N o el vocal S. Entonces tenemos la elipse y luego el rasgo. Porque si tuviésemos que escribir extraen, directamente la elipse queda dentro del rasgo en su concavidad y en segunda posición el rasgo. Cuando vemos entonces que está la elipse así, es porque aquí hay 3 vocales. En abstraías también queda la elipse y luego el rasgo separadito nos indica que hay 3 vocales. Fíjense, destruían lo mismo. Y aquí tenemos por último palabras de estructura irregular. Las vemos así, separadas, no porque no se entiendan, sino porque puede darse que no sepamos cómo resolverlas si no las vemos por primera vez planteadas así. Es, como dice aquí, una estructura irregular. Distraer, usamos el rasgo vocal R, que se traza del mismo lado que se cerró la elipse, así que no hay problema. Lo mismo ocurre con distraen. Pero fíjense aquí esta palabra, desastre. Tenemos que escribir el rasgo, luego el circulito y por último la elipse mayor. Así leemos desastre. Y aquí también tenemos desastroso, se junta circulito más elipse mayor más circulito final con escape. Y desastrosos tenemos lo mismo, pero se diferencia en que al final hay un círculo mayor, que la elipse mayor permite este trazado con un círculo mayor. Destrozaba, tenemos primero la elipse y luego el circulito, tal cual suena. Y destorcidos, con un escape y luego trazamos el rasgo. Destruye, queda el rasgo Y apoyado sobre la elipse, pero se distingue. Y postraste es un caso con 2 elipses. Tenemos la elipse mayor y luego la pequeña. Se lee bien, pero está bueno considerar estos estenogramas de estructura irregular para evitar futuras dudas. Como hacemos siempre, tenemos los ejercicios de autoevaluación y el repaso de las abreviaturas. La mayoría de estas abreviaturas ya ustedes las conocen, las han aplicado sin dificultad, pero pasamos a repasar. De esta, de esto, en este, es esta y es esto. Estados Unidos, por esta razón, nosotros, extraordinario, extraordinaria y sus plurales, de este, en esta, en esto, es este, en vista, característica, característico y sus plurales, es menester, vosotros y extraordinariamente. Me parece que todas estas abreviaturas ya las tenían vistas, así que sin problemas podrán realizar.
los siguientes ejercicios de escritura, de transliteración. Este ejercicio es muy completo. Les recomiendo que lo intenten con paciencia, que consulten. Podemos ir resolviéndolo de manera conjunta. Está bueno para poder distinguir, sobre todo cuando hay estenogramas que podrían ser leídos de manera diferente y por qué nos inclinamos por uno u otro. Finalmente tenemos el trabajo práctico. Continuamos ejercitándonos en la transliteración, pero son pequeños textos que no ofrecen mayores dificultades. Sí tienen mayormente elipses, que es lo que estuvimos trabajando en esta clase. Así que así rápidamente, en un módulo, en poquito tiempo, hemos repasado los 4 primeros capítulos del sistema de estenografía y de la misma manera vamos a seguir con este ritmo con las siguientes unidades. Y aprovechen, como les digo siempre, para plantear todas sus dudas. Es la manera de avanzar y progresar, sobre todo en la preparación para la velocidad, que es lo que más nos interesa en estas últimas etapas del curso.